club como el Atlético de Madrid, ¿qué cifras de negocio mueve? Mira, el Atlético de Madrid este año va a facturar un poquito más de 500 millones de euros. Hace 2 años, 2 temporadas, no llegaba a 390 millones de euros. Bueno, hemos estado entre los 4 mejores clubes de Europa y los 4 mejores clubes del mundo, porque claro, al final es la mejor competición del mundo. Pero todavía tenemos que saber cuál es nuestra realidad y estamos entre el 11 y el 12 de ingresos y hemos estado entre los 4 mejores del mundo. No nos pagan para tomar buenas decisiones, nos pagan para tomar buenas decisiones, muchas decisiones y rápidas. Con Javier, por ejemplo, Tebas hablo muchísimo de eso. Porque el primero que me empezó a hablar de ChatGPT hace 5 años, ¿no? Y mira, y conéctate y tal, porque él sí que es algo de las cosas que he aprendido de él, de cómo usar la tecnología para el beneficio del negocio. ¿Cómo se puede ser competitivo cuando hay una distancia económica tan grande, un gap tan grande entre un club y otro? Con el primero que compites con el Real Madrid, que es el club con más ingresos del mundo. Incluso con eso competimos con ellos en la Liga Española y en las competiciones europeas cara a cara. Yo veo el estadio, me imagino los gastos de mantenimiento, no me quiero imaginar la cuenta de explotación. Digo, también debe ser difícil llevar a rentabilidad o un buen EBITDA un club deportivo, ¿no? EBITDA lo tienes porque las amortizaciones de los jugadores van por debajo del EBITDA. Vale. Lo que es complicado es manejar clubes de manera sostenible con beneficio positivo. El que piense que un club de fútbol puede gestionarse de manera autónoma o con los ojos cerrados sin escuchar a aficionados no tiene ni idea de qué va esto. Y en el caso del Atlético de Madrid, muchísimo menos, ¿no? El dinero aquí se genera para gastarlo más jugadores, punto. Muchísimas gracias, Gracias. Bueno, chicos, ya tenemos la autorización del Atlético de Madrid. Pase VIP. Óscar, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué tal, señor? Bien, ¿o qué? Bueno, Oye, bienvenido. Qué pasada, ¿eh? Sí. Está todo el estadio como... Está Bad Bunny, ¿no? Tenéis toda la logística bien montada. Hoy es el día de limpieza y descanso. Pasa por aquí. Limpieza y descanso. Esto está siendo un lunes, para que la gente lo sepa, ¿no? Y estas son parte corporativa, oficinas... Sí, aquí todos estos son los despachos que tienen nombre de jugadores. Aquí es donde bajamos a hacer las reuniones. Vale. Y la parte de arriba son donde está todo el equipo de trabajo. Pues esto es más sala de espera, ¿no? Para esto es sala de espera y salas de reuniones. Vale. Aquí está la parte de la academia. Vale. Y arriba ya están todas las oficinas, despachos, toda gente trabajando, corporativo. ¿Parte de academia? ¿Academia qué quiere decir? Toda la parte de filiales, toda la parte de nuestra academia, de scouting, entrenadores, toda la organización de academia está aquí. Y arriba está la parte de gestión, arriba está finanzas, legal, marketing, tecnología, operaciones, infraestructuras, activación, comunicación. ¿Y el podcast dónde lo vamos a grabar? Me han dicho que habéis preparado una sala espectacular. Sí. Tienes una sorpresita, ¿no? El túnel clave es una zona nueva bastante chula. Vale. Estos días ha estado ocupada por Inditex, los conciertos de Bad Bunny. Vale. Pero bueno, hoy como estamos entre uno y otro hemos hecho ahí un huequillo. Luego me enseñas el estadio para ver cómo está. Luego damos. Sí, venga. Hoy estamos con Óscar Mayo, director general de Ingresos y Operaciones del Atlético de Madrid. Vamos a entender cómo Este podcast es una barbaridad. Además, estamos en el estadio del Atlético de Madrid. Lleva aquí Bad Bunny 2 días, le quedan 7 más. Lleno absoluto. 8 más. 8 más. Oye, Óscar, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Buenos días a todos. Buenos días a todos, bienvenido. ¿Qué tal? Son buenos días, que son las 10 y 10 de la mañana. Sí. Hemos madrugado aquí, ya son las 10 y 10 de la mañana, nos hemos tomado un café y vamos a grabar un podcast. Me apetece mucho, Óscar. Yo quiero entender cómo se construye uno de los clubes deportivos más grandes del mundo, con muchísima historia, con muchísimo sentimiento. La afición del Atleti es reconocida por ser gente que realmente siente los colores, ¿no? Que va el sangre roja y blanca. Entonces quiero entender mucho. Vamos a hablar de negocio, vamos a hablar de operaciones, vamos a hablar de cómo conseguir grandes acuerdos, negociaciones, patrocinios. Pero bueno, lo primero de todo, quiero entender y que la audiencia también lo entienda. Oye, ¿cuál es tu rol dentro del club? Bueno, lo primero, buenos días a todos y gracias. La verdad, un placer pasar un rato juntos y poder hablar, como te he dicho, off the record, poder hablar de todo. De todo, puedes preguntarme lo que quieras. Sí. Estamos hemos tenido 2 días de Bad Bunny, los 2 primeros intensos y mañana volvemos otra vez y la verdad que están siendo días movidos a la vez que esto, pues preparando el verano, gira de verano, renovaciones de patrocinios, mercado, bueno, todo. Sí. Y son días intensos, pero es un placer pasar un ratito juntos y poder hablar de fútbol, que hay veces que desde fuera hay una foto y luego cuando entras pues te sorprenden algunas cosas. Mi rol es, bueno, yo llevo la Dirección General de Ingresos y Operaciones. Hay 2 directores generales en el club que llevan los 2 pilares principales del club. Uno, todo lo que es fútbol, la Dirección General de Fútbol, y otro que es la Dirección General de Ingresos y Operaciones, y básicamente es lo que no es fútbol. Hay 6 direcciones
dentro de mi área 7 si incluimos sostenibilidad. Una es explotación del estadio, lo que aquí veis, que es área VIP, ticketing, eventos, conferencias, conciertos, food and beverage. Otra es todo lo que es patrocinio, retail, giras de verano. Otra que es tecnología, otra que es infraestructura y operaciones, todo lo que es la operativa en día de concierto, en día de evento y la construcción de todos los proyectos que hacemos, incluido la Ciudad del Deporte, que es otra, todo el proyecto de Ciudad del Deporte, que es más o menos 1 billón, una ciudad de ocio, deporte y entretenimiento en el centro de Madrid o en el centro de la ciudad, como pocas puede haber en el mundo. Marketing y redes sociales, luego sostenibilidad, y luego hay una serie de áreas que nos dan trabajo, nos dan servicio a las 2 direcciones generales, como puede ser comunicación, recursos humanos o legal y finanzas. Vale, ¿cuánto tiempo llevas como director general del Atleti? 3 años. 3 años. No llega, 2 años y medio. Vale. Fui 7 años director, trabajé en la Liga, los 4 últimos como director general ejecutivo, reportando a Javier Tebas, la verdad, un tiempo increíble donde aprendí un montón, de él aprendí un montón, de la organización también, y de política deportiva también, mucho. Claro. Allí éramos más de 2.400 millones de facturación, 1.100 empleados más o menos, empleados en 65 países. Fueron 7 años súper intensos, los 4 últimos de director general ejecutivo muy, muy intensos, y ahí ya Miguel Ángel me convenció para venirme para acá y dimos dimos porque Sandra se vino conmigo, una persona que trabaja conmigo, claro. y llevamos ya 2 años y medio. Qué bueno. Eso es verdad que cuando es como un motociclista, ¿cómo se dice? Un piloto de Fórmula 1, ¿no? Que cuando le fichan se lleva parte de su equipo también y también eso puede ayudar a que funcione mejor. No, yo solo venía una, ¿no? Y lo tenía clarísimo, y es Sandra la persona que está conmigo. Oye, una pregunta, porque has dicho que, trabajaste con Javier Tebas tantos años, 7, ¿no? Y has dicho que aprendiste mucho de política. Claro, porque el fútbol es un deporte, pero como todas las grandes instituciones y empresas, luego hay una parte política institucional detrás. Yo he escuchado mucho a Tebas, grandes diagnósticos, imagino que es un gran estratega, pero luego también he visto que se ha metido en algunas polémicas, charcos. Entonces, esa parte que rodea al fútbol, que muchas veces hay parte polémica porque hay mucha parte de sentimiento involucrado, ¿cómo has aprendido a manejar toda esa presión y esa parte polémica? Bueno, claro, el fútbol es política en cuanto a que todo lo que tiene impacto en la sociedad hay una parte política en ella. Claro. Y en la Liga es una casa política porque el presidente lo eligen los clubes. Claro. Javier se ha ganado el apoyo de la inmensa mayoría de los clubes gracias a su gestión, y que ha profesionalizado la industria a los niveles que hoy vemos en todo. Vemos nuevos estadios, vemos cómo ha mejorado la imagen del fútbol español, se ha expandido en el mundo, se ha rentabilizado y se ha hecho sostenible de verdad. Antes había más de 600 millones de deuda de todos los clubes solo con la hacienda pública, al Estado, más luego deuda bancaria, más luego deuda a jugadores, que los jugadores, había un montón de jugadores impagados, y todo eso ya no existe. Claro. Eso lo ha hecho Javier en los 12 años que lleva ya de gestión, y así se ha ganado el apoyo. Claro. Pero sí es una casa política, y si tienes en contra a un rival, y ahí entramos ya en cosas de calado como el Real Madrid, claro, pues lo hace todavía más complicado, porque ellos tienen un manejo mediático y del altavoz importante, y esa presión en el día a día, la parte mediática y la parte jurídica, porque demandan absolutamente todo, pues no te hace fácil tu día a día, claro. Claro, porque son intereses muy contrapuestos, imagino, ¿no? O no, a mí me ha dado pena. Yo creo que los últimos 10 años, si el Real Madrid hubiera colaborado con los otros 42 clubes a crecer el fútbol español, habríamos dado fíjate que el fútbol español ha crecido, pero se habrían dado pasos muchísimo mayores. Claro. Entonces tampoco creo que sean contrapuestos. Se han querido vender como contrapuestos. Yo creo que hay ejemplos de colaboración y de poder crecer, y el Atlético de Madrid es uno de ellos. Nosotros somos uno de los grandes clubes impulsores en la Liga, porque si crece el fútbol español, crecemos todos. Es verdad que desde fuera, y terminamos ya con este tema, que además no es el tema de hoy. Hemos empezado de lleno en eso. pero digo, es verdad que desde fuera se ve un poco como, la parte, ¿no? Florentino y Tebas como que siempre han tenido mucho rifirrafe. Yo no sabía que se denuncia absolutamente todo. ¿Hasta qué punto? Claro, es que influye la política, porque dices, oye, mira, voy a ganarme una relación personal con esta persona para que todo lo demás vaya bien. ¿Ese tipo de acercamientos se han intentado y no se han conseguido? Sí, pero yo creo que al final hay que darle normalidad de, la Liga hace lo que los clubes queremos. Claro. Y entonces, pues todas las votaciones, presupuestos, CVC, que se le lleve yo personalmente, acuerdos de marketing, cambios audiovisuales, pues salen con la inmensa mayoría, 39, 40, 38 votos a favor de 42. Claro. El mismo Javier ha salido con 36, 37 votos, que pues es un presidente que cuenta con la inmensa mayoría del respaldo de los clubes hasta que deje de contar de él. Sí, es una mayoría rotunda. Oye, Óscar, vamos a profundizar en el Atleti. Me gustaría hacer como una especie, primero, para tener una foto macro, una infografía de los números, los más macro, ¿no? O sea, un club como el Atlético de Madrid, ¿qué cifras
cifras de negocio mueve Pues mira, es muy sencillo. El Atlético de Madrid este año va a facturar un poquito más de 500 millones de euros. Hace 2 años, 2 temporadas, no llegaba a 390 millones de euros. ¡Wow! Vaya hemos crecimiento. crecido unos 110 millones de euros en escasamente 2 años, lo cual la verdad que es un ritmo muy, muy grande. Casi habéis duplicado negocio de 300 a 500. De 390, de casi 400. Vale. Hemos crecido 110 millones de euros en 2 temporadas. Vale. Y es muy sencillo porque son 4 quesitos de 25. Vale. El 25% es explotación del estadio, ticketing, VIP, eventos, comida y bebida, pero el neto que queda al club, no todo lo que se factura alrededor. El 25% es comercial, que es básicamente patrocinios, giras de verano y las tiendas y retail. 25% es UEFA, la Champions, y 25% es Liga. Esos dos se han mantenido más o menos estable. Se espera que crezcan a partir del año que viene con el nuevo concurso de televisión, tanto de la Liga como de Champions. Los dos que han crecido significativamente los 2 últimos años son los que dependen del club directamente, que es comercial, patrocinios y explotación del estadio. Vale, Champions pesa mucho, un 25%. Sí, depende, te he hecho números redondos, depende de si llegas a semifinales, a cuartos, además, pero números redondos es así. ¿Cómo habéis vivido desde la parte de dirección este año la Champions, ¿no? Porque habéis llegado muy lejos, estáis teniendo unos méritos deportivos muy grandes. Imagino que debe ser muy complicado llegar a semifinales. Habéis estado ya a puntito, casi final. El Atleti es como que está rozándolo, ¿no? En algún momento ganaréis la Champions. Bueno, hemos estado entre los 4 mejores clubes de Europa y los 4 mejores clubes del mundo, porque al final es la mejor competición del mundo. Y la verdad, primero como atlético y todo el atlético que me rodea, pues con muchísima ilusión, como todos. Y luego con mucho orgullo, porque el club compite contra monstruos. Nosotros ahí estamos en 500, pero hay 10, 11, 12 clubes que nos superan en presupuesto. Entonces, estar entre los 4 mejores del mundo, siendo el 11, 12 en presupuesto, aunque vamos creciendo, ya te he dicho, los 100 y pico millones, 110 millones de salto que hemos pegado en 24 meses, y se puede seguir creciendo, pero todavía tenemos que saber cuál es nuestra realidad. Y estamos ahí entre el 10 y el 12, entre el 11 y el 12 de ingresos, y hemos estado entre los 4 mejores del mundo. Entonces, ganando en unos cuartos a un Barcelona, superando al Tottenham, la verdad con muchísima ilusión, y luego pues el día que caes tristes, obviamente, tristes en lo comercial, pero tristes en el sentimental de Atlético, que es lo que pesa en esos momentos. Y ya con un poco de perspectiva, pues muy orgullosos del rendimiento del equipo. Este año es verdad que parecía que el Atleti iba a llegar a la final y que tenía muchísimas oportunidades de ganar. Lo que pasa es que es verdad que es una lotería, porque es una eliminatoria, es un partido, 2 partidos, y es muy complicado. ¿Cuál es el proyecto deportivo en Champions de cara a los próximos, siguiente 2, 3, 4 años? Imagino que el Atleti va a seguir peleando por ahí. El equipo va a competir siempre. Desde que llegó Diego hace 15 años han competido todos los años. Años que hemos ganado la Liga, años que hemos llegado a final de Champions, años que hemos ganado otras competiciones, y el equipo ya ha demostrado. Yo siempre, ahora cuando nos reunimos con los socios y llega el mercado de verano y todo el mundo se pone nervioso, también es parte del circo en el que vivimos. Yo siempre digo que estén tranquilos, que va a haber buena plantilla y el equipo va a competir. Como otra cosa no, pero Diego ha demostrado eso durante los 15 últimos años. Desde luego. ¿Cómo se manejan? Es decir, ser competitivo en un mercado que a veces es agresivo. ¿A dónde quiero llegar? Yo pienso en el Manchester City, pienso en el Paris Saint-Germain. Son presupuestos descomunales, ¿no? Muy, muy superiores a la media, incluso de los grandes equipos de fútbol mundiales europeos. ¿Cómo se puede ser competitivo cuando hay una distancia económica tan grande, un gap tan grande entre un club y otro? Bueno, con el primero que compites es con el Real Madrid, que es el club con más ingresos del mundo. Entonces, es verdad que ellos estos años también han tenido muchos ingresos de la forma que sea, y hoy no vamos a entrar en esa parte, que hay mucha batalla, pero incluso con eso el club que más ingresa al mundo es el Real Madrid, y competimos con ellos en la Liga Española y en las competiciones europeas cara a cara. Este año les hemos ganado aquí en la Liga, hemos competido con ellos, hemos llegado a una final de Copa donde ellos no han llegado, hemos llegado más lejos que ellos en Champions. Entonces es el principal club, que además está en nuestra ciudad, y lo cual nos impulsa a seguir creciendo. Se compite, uno, eligiendo mejor, 2, siendo más eficientes. Nosotros tenemos un coste de estructura bastante medido, donde ellos tienen, sobre todo el Real Madrid, pero otros también, costes de estructura mucho mayores, y ahí también está el secreto para eficientar esa diferencia de ingresos. Nosotros tenemos que seguir creciendo en ingresos, pero sin crecer la estructura a esos niveles de otros clubes, entonces podremos ser más eficientes. Y al final, bueno, pues ahí, siendo más listos, intentando ser más listos que el rival en cada una de las tomas de decisiones, se compite como en cualquier otra industria. Claro, que tienes que competir
sabiendo cuáles son tus cualidades y cuáles son tus retos, y cómo una empresa mediana compite con una empresa grande o cómo una empresa grande compite contra una empresa muy, muy grande. Claro. Pues siendo más ágiles, tomando decisiones más rápidas, teniendo una personalidad propia, siendo más agresivos comercialmente para poder crecer más y tomando mejores decisiones en el día a día y controlando el gasto de estructura. Total. Gastos de estructura. Al final, sí. Esto no es muy diferente. Lo que es la gestión, luego hablaremos del sentimiento, que eso lo cambia todo, y lo que es la afición. Pero lo que es la gestión no cambia lo que es cualquier otra empresa, y cómo una empresa mediana compite con una grande o una empresa grande, que nosotros somos, contra una muy, muy grande en otro tipo de industrias. Claro. Yo veo el estadio, me imagino los gastos de mantenimiento, no me quiero imaginar la cuenta de explotación. Digo, también debe ser difícil llevar a rentabilidad o un buen EBITDA un club deportivo, ¿no? EBITDA lo tienes, porque las amortizaciones de los jugadores van por debajo del EBITDA. Vale. Lo que es complicado es manejar clubes de manera sostenible con beneficio positivo, porque al final aquí, y eso es una de las grandes frustraciones, trasladar al aficionado, porque lo fácil es, no es el fútbol negocio o quieren más no, el dinero aquí se genera para gastarlo en más jugadores, punto. Claro. Y no hay más. Es decir, nosotros corremos a ingresar más para poder tener mejor plantilla deportiva, para poder dar más alegrías a nuestros fans. No hay nada más. Vale. Y el esfuerzo por tener 10 Bad Bunnies y no 2 para poder ingresar un poco más, o por tener mejor contrato con Nike, o por poder tener mejor contrato con Riyadh, o por poder ingresar más de los aficionados en las ventas en tienda o del ticketing, no va a otro sitio que a gastar más en jugadores y poder dar al aficionado una mejor plantilla y un mejor espectáculo deportivo. Luego está el elegir bien, claro, y el acertar en a qué destinas esos recursos, pero ese ya es otro mundo y muy, muy complicado. Óscar, ¿hasta qué punto el director de negocio, el director de ingresos, el director general, el director de operaciones que eres tú, hasta qué punto se mete en decisiones deportivas de vamos a fichar a Funalito o a Menganito? No, absolutamente nada. Tú ahí no entras, ¿no? No, eso lo lleva a la otra dirección general. Obviamente hay mucha... Pero sí que tiene un impacto, en tu área, grande. Hay muchísima comunicación, mucha comunicación. Sí. Luego, además, yo con Miguel Ángel, el consejero delegado, llevamos el día a día con Apolo, con nuestro nuevo accionista mayoritario, entonces estoy bastante informado por eso también, porque la relación con ellos la llevamos Miguel Ángel y yo, y tenemos la información de todo para mantenerles a ellos también informados. Claro. Pero lo que es decisiones sería tonto por mi parte decir o dejar entender que sí, porque no, ni lo llevo ni es mi cometido. Lo lleva Carlos Bucero, la otra dirección general, con Mateo Alemani, director deportivo del fútbol profesional, que son los que llevan el día a día las decisiones deportivas, y obviamente con el míster y con todos. Sí que es verdad que hay componentes o ciertos jugadores que van más allá de lo deportivo. Antoine, que ahora se va por no hablar de cualquiera que pueda venir, ha sido un jugador que para nosotros ha ido mucho más allá de lo deportivo. Claro. El impacto mediático y de marketing que tiene un jugador como Antoine es muy difícil que lo tengan algún otro jugador, y ahora sale, y quién va a ocupar su rol y cómo vamos a hacer eso, pues sí, son conversaciones que tenemos, claro. Es que eso yo lo he visto en otros deportes, como por ejemplo la UFC con un Conor McGregor, que dices, bueno, a nivel deportivo puede estar al mismo nivel que otros, pero claro, el impacto mediático es por 300. Sí, y eso lo debes de tener en cuenta también, claro. En la gestión de club, pero obviamente sin olvidar que somos un club de fútbol. Claro. Oye, acabas de mencionar Apolo, ¿no? Ha sido este año la operación, ha sido una operación que se ha publicado en medios. Soy perfectamente consciente, por lo que he leído y tal, que ha debido tener un impacto positivo. También por parte de los aficionados se ha recibido bien. ¿Cómo son ese tipo de negociaciones y qué impacto positivo tienen un club de vuestras características? Bueno, yo primero estoy muy feliz y muy orgulloso. Bueno, lo primero por la decisión y por la valoración del club, pero también por cómo se ha llevado. Esto empezó en abril del año pasado, en conversaciones que las sabía muy poca gente. Yo en el Mundial de Clubes estuve en muchas, junto con Miguel Ángel y Mario, el director financiero. Se ha ido llevando, y luego ya cuando se ha ido avanzando, por la naturalidad que se ha hecho para con los aficionados y para con los empleados del club, que también es importante. Entonces eso ha hecho que se respire cierta calma en la organización y que al aficionado le pueda ilusionar. Claro. Y luego, por supuesto, ha sido la mayor transacción deportiva en España. Ajá. Y una de las grandes de Europa, una valoración del club que te hace ver la dimensión de lo que está cogiendo el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es una de las marcas deportivas más grandes del mundo y lo va a ser aún más, sin ningún tipo de dudas. ¿Las cifras son públicas? Lo que se ha publicado está cerca. ¿Y qué se ha publicado? Si es público, lo podemos pues por encima, una valoración de por encima de 2.000 y pico millones de euros. Qué bueno, es increíble, ¿eh? No doy el detalle concreto porque no me toca, pero sí, falta. Lo que se ha publicado está más o menos atinado. Vale.
Perdón, Óscar, me gustaría entender este tipo de grandes negociaciones, ya sea con Apolo o cualquier otra marca, patrocinadores, o por ejemplo cuando entró Riyadh, ¿no?, a la aerolínea al club deportivo. Me gustaría entender hasta donde te apetezca contar y puedas contar cómo es una negociación estratégica de esa gran dimensión, la previa, el sentarte en una mesa, cómo se cocina, cómo se preparan incluso parte de due diligence, abogados, vosotros, estrategias, cómo se negocia a gran escala. Bueno, vamos a dejarle de Apolo a un lado, que eso es un tema corporativo del club, del accionariado. Sí. Las otras, cada una es un mundo, y conociendo mucho a quien está enfrente. Claro. A mí me encanta, lo vivo. En la solo la Ciudad del Deporte son más de 11 sociedades diferentes, claro, donde Atlético de Madrid tiene participación en todas, desde el proyecto del golf, el proyecto del surf, que va a ser único en España, el centro de retail que llamamos Central Village, que es retail deportivo premium, full price, que va a estar ahí, el proyecto del parking para mejorar la movilidad y acceso a los aficionados y a la gente que viene a la ciudad, el proyecto de aventura con el rocódromo, skate, BMX, el proyecto del pádel, el proyecto del centro de servicio barra comercial que tenemos de 40.000 metros en el otro lado, el proyecto con Live Nation y OVG de construir una arena de música de 21.000 personas, la universidad, el GoFit, el centro multifuncional, el otro parking que va ahí, nuestro centro de alto rendimiento. Cada uno son más de 11 contratos, pactos de socios, acuerdos de inversión, consejos de administración diferentes. Qué locurón, ¿eh? Sí, te obliga a tener la cabeza muy centrada y muy ordenada, sí, para saber cuál es el rol de Atlético de Madrid en todos. Yo lo que intento también es que sean parecidos, pero claro, luego la negociación te lleva donde te lleva. Claro. Y esos son un mundo, esos a mí me encantan, los vivo, tengo buena experiencia, la verdad. Ahí en la liga, desde la joint venture que hicimos con Steve Ross en Estados Unidos, que eran más de 2.800 millones de euros, que incluía televisión, marketing para un mercado de Estados Unidos, que fue muy innovador en su momento, hasta el acuerdo con CVC y muchas otras, uno coge callo. Y eso me gusta, toda la parte esa de sociedades y de acuerdos de inversión, pactos de socios, los disfruto muchísimo, claro, y creo que se me dan bien. Claro. Y luego la parte comercial, fíjate, el año pasado el Atlético de Madrid renovó, yo creo que eso, yo no lo he vivido así en mi carrera, en los 7 años en la Liga ni en ningún otro, y he visto pocos, renovó todos sus principales acuerdos comerciales. Amplió el acuerdo con Riater y dio nombre al estadio. Amplió por 10 años el acuerdo con Nike, con una apuesta de Nike por el Atlético de Madrid muy, muy relevante. Renovó su acuerdo con Mau y le metió en la Ciudad del Deporte. Fue el primer patrocinador que apostó por la Ciudad del Deporte. LG, Hyundai, Kraken, Comave, bueno, te podría decir, sí, todas las que... muchas, Cabify han entrado ahora. O sea, fue un año, o ha sido un año espectacular. ¿Cómo es una Red Bull, Google, o sea, ha sido un año muy, muy chulo. Y lo que viene, ahora tenemos varios anuncios en estos próximos 15 días, seguramente antes de que salga el podcast habremos hecho 2 muy relevantes. Qué bueno. Y bien, la verdad. Se lleva con mucha intensidad, a mí me encanta, entendiendo el de enfrente, el acuerdo con Visit Ruanda, por ejemplo, pues tuvimos que ir allí, yo fui allí para 8 horas, pero para ellos era muy importante ver que íbamos allí, y lo cerramos allí. Yo me acuerdo que fui, viajé, estuve 4 horas y volví, pero un viaje que mereció la pena y del cual estamos súper orgullosos. Y bueno, pues entendiendo ninguno es igual, las compañías son muy diferentes, hay unos que paga o que el budget sale de España, hay otros que sale de global, hay otros que tienen que convencer a varios países para que aloquen parte del presupuesto, hay otros que lo sacan de marketing, otros de publicidad. Entonces tienes que entender cuál es el objetivo del de enfrente, quién es tu interlocutor y qué fuerza de negociación tiene. Y luego al final todos somos personas y el feeling de las personas y el entendimiento del de enfrente para mí hace la diferencia. Lo que es importante es no perder la vocación de servicio. Vale. Y eso yo a mi gente sí que es algo que digo cada día, que nosotros somos lo que somos porque Atleti es servicio y Atleti es estar cerca de su gente en todos los estamentos, desde su gente a nivel comercial, su gente a nivel institucional y su gente con nuestros fans, obviamente, y esa cercanía no la podemos perder. Total. Pero claro, si tú estoy pensando que coges un avión, llegas allí, en 4 horas te sientas, negocias, cierras el deal y vuelves con los deberes hechos. Eso quiere decir que tienes la estrategia y las bandas de negociación súper claras. Sabes dónde te puedes mover y sabes lo que puedes cerrar. ¿Cómo te preparas estratégicamente? Quiero entender cómo funciona tu cerebro y cómo te sientas tú solo o con tu equipo a preparar la negociación. Yo escucho mucho a mi gente, me llevan mucho la contraria y me encanta que me lleven la contraria. Sí, soy rápido en la toma de decisiones. Vale. Y eso no quiere decir que... Porque a veces se puede vestir es impulsivo. No, yo no soy nada impulsivo. Vale. Yo tengo muy claro dónde quiero llegar y pienso y voy a la mesa sabiendo dónde estoy, dónde puedo llegar y lo que tengo que dar y puedo dejar en la gatera para llegar ahí. Vale. Eso no parece... A veces parecen concesiones y a mí yo estoy feliz con que sean concesiones. Yo te hablaba de una con mi equipo, digo, yo es que a veces hasta estratégicamente lo hago. Claro. Y dice, no, pero es que parece que no estamos dando marcha atrás. Digo, ¿qué más da?
Claro. que el de enfrente, por una cosa mayor, se piense que hemos cedido y se lleve un buen sabor de boca. Claro. Perfecto. Claro. A mí me gusta también, y esto es muy dicho, pero a mí me gusta que la gente que hace negocios con Atleti le vaya bien Sí, muy, y que muy gane, claro. porque entonces así van a ser de manera duradera. Claro. Tú al final dar el golpe o dar el pelotazo o algo lo puedes hacer una vez, pero eso no funciona. Ya. A mí me gusta que la gente que se asocia al club, en la manera que sea, le vaya bien. O sea, aportar valor en las dos direcciones. Y eso lo tengo como filosofía de vida, la verdad. Evidentemente el Atlético de Madrid es una empresa y funciona como una empresa. Pero, realmente es un club deportivo. Pero antes de esto, Sí. ¿y tú de qué equipo eres? Ese es otro tema. No, pero... No, yo soy del Madrid. Yo soy del Madrid, porque soy de Madrid y al final. Pero no, pero quiero entender, porque claro, es un club deportivo. Puedes ser de Atleti porque eres de Madrid también. Sí, pero... sí, me has pillado. Es una encerrona, Óscar. No vayamos por ahí, que estamos yendo muy bien. Nada, es una broma. Pero digo, es un club deportivo, puede funcionar como una empresa, pero realmente lo que tiene es un aficionado, que todos los movimientos se hacen por el aficionado para fichar, como has dicho, grandes jugadores, para tener grandes resultados, tener al club arriba y que el sentimiento, la emoción, el alma del club sigan muy vivos, ¿no? Porque realmente... Y además el Atleti es un club con muchísima historia, ha ganado, ha hecho dobletes, ha bajado un poco, o sea, ha bajado a segunda división, tuvo problemas, volvió a subir, ahora está en Champions. Muchas veces es una montaña rusa de emociones para el aficionado. Yo creo que estáis en un momento muy dulce, imagino que el aficionado está muy, muy contento, muy satisfecho, pero quiero entender el alma del club y cómo se negocia, es decir, cómo se entiende desde la dirección el alma del club y cómo se toman las decisiones también de negocio, teniendo en cuenta que es un club con alma y que el aficionado es lo más importante. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Es que gestionar un club de fútbol no lo puedes gestionar sin dejando de lado el aficionado. O sea, el club tiene la dimensión que tiene por el aficionado. Y el fútbol es lo que es por la pasión que mueve la gente. Hay que entender que tienes muchos aficionados y que cada uno entiende que es único. Y eso es una complejidad. Cada uno tiene sus necesidades y cada uno quiere que le escuches a él y entiende al aficionado como si fuera él. Pero el que piense que un club de fútbol puede gestionarse de manera autónoma o con los ojos cerrados sin escuchar al aficionado, no tiene ni idea de qué va esto. Y en el caso del Atlético de Madrid, muchísimo menos. Yo tengo una virtud, la verdad, para esto, o un privilegio, que es que soy del Atlético desde pequeño, pero no solo eso, sino que toda mi familia alrededor son del Atlético y a cada cual más fanático del Atlético. Entonces, no me permiten confundirme en esa parte porque si no o sea, el primero que... en las cenas de Navidad, ¿no? Los primeros que me están diciendo, oye, vais a hacer algo con el tema de UEFA o con todas las polémicas, pocas me pillan por sorpresa porque les tengo muy cerca. Pero bueno, yendo a... Pero no podrías... Perdón, este punto es relevante, Óscar. Quizá no podrías dirigir el club si fueses evidentemente del Madrid o del Barça. Es un punto que es muy relevante. ¿O podrías aislarte la parte emocional de la deportiva y la profesional? Hay buenos profesionales que vienen de la industria y que el club necesita tener buenos profesionales. ¿Hay parte de la dirección del Real Madrid, por ejemplo? No voy a entrar en eso. No, pero es una pregunta interesante. Una vez que vienes aquí te haces de Atleti a muerte. Es verdad que el corazón y el cerebro son dos elementos que parece que están separados pero luego se juntan. No, y tú tienes que gestionarlo sabiendo lo que supone el Atlético de Madrid para los aficionados. Claro. Cuando eres del Atleti te es más fácil porque sabes lo que supone y porque escuchas y sabes lo que siente la gente, pero grandes profesionales que vienen y se enamoran del Atleti desde el minuto uno. Tenemos a un jugador que ha venido del Real Madrid y que han sido del Atleti de por vida porque vienen y lo entienden. Por no hablarte de profesionales y hablarte de gente que todos conocen. Marco Llorente ha jugado en el Real Madrid y ahora puedo decir que está enamorado del Atlético de Madrid. Juan Fran fue canterano del Atlético de Madrid y está enamorado del Real Madrid y está enamorado del Atlético de Madrid y hay varios. Entonces se puede, y cuando vienes es tan único el club que te enamora. En mi caso, yo es que soy del Atleti desde, de toda la vida. Ahí es mucho más fácil, ¿no? Entender el alma del aficionado. ¿Qué es lo que más prioriza un aficionado? Es decir, el aficionado, si tenemos que hacer un ranking de top 5 cosas que valora, ¿qué cosas son? Desde lo más macro hasta lo más trivial, que quizá hay cosas pequeñas que dices, parece trivial, pero lo valoran mucho. Mira, el aficionado quiere sentirse orgulloso del equipo y quiere ganar, obviamente, quiere alegrías. Pero luego hay muchas cosas que el aficionado de Madrid hemos sufrido mucho. Nos recordamos en segunda, recordamos el no poder fichar y ahora vemos pues como el club es entre las 8 o 10 marcas deportivas o de fútbol más grandes del mundo, como somos referencia, como tenemos un estadio que es una maravilla, como operas, como vienes con comodidad. Yo digo, cuando sales fuera a la final de Copa, por ejemplo, o cuando sales fuera, valoramos el estadio que tenemos y eso el aficionado también lo siente. Siente un club que le escuche, aunque a veces ellos parezca que no. Es una de mis grandes frustraciones hacer, yo creo que es una de las cosas que más les sorprendería
a un aficionado Atlético de Madrid si entra a las oficinas es cómo se tiene en cuenta el socio en la mayoría de las decisiones y cómo se tiene en cuenta el sentimiento del Atleti y el que pensará en la mayoría de las decisiones. Obviamente tú tienes que seguir tu camino y tienes que tomar decisiones profesionales, pero que el fin es hacer un Atlético más grande, que tenga una marca global más grande y que compita a nivel deportivo más y mejor cada año, esa es la realidad. Entonces nosotros en el fondo estás trabajando por dar alegrías a esa gente. Y yo obviamente que cuando veo el inicio y el tifo del Arsenal me emociono, claro, me emociono como cualquier aficionado, muchísimo más porque mi esfuerzo del día a día y mi sacrificio del día a día está para eso. Pero intentas también en tu día a día profesional desligarlo porque no puedes tomar decisiones desde el mundo emocional, pero sí pensar y tener muy claro quién es el Atleti. Claro, es que yo veo la diferencia, bueno, del el estadio que tenéis, que es increíble, la experiencia, pero lo ves también, por ejemplo, cuando vienes a un concierto. Estuve hace poco, un año, no me acuerdo, en Bruce Springsteen. El año pasado. El año pasado. Que 140.000, 70.000 en 2 días. Locurón, sí, espectacular, pero también la experiencia de cómo vienes en vehículo a la logística es muy sencillo, entras espacios muy grandes, la acústica perfecta. Entonces, realmente eso es uno de los grandes estadios del mundo, te diría. Bueno, yo creo que el club intenta proyectar lo que es un club de una gestión moderna, mirando en el futuro, mirando más allá, incorporando la tecnología no para la toma de decisiones, pero sí para soportar esa toma de decisiones y para ofrecer mejores experiencias a los fans. Un club moderno, un club que crece, un club, y yo lo digo, que hace las cosas de manera diferente. Yo quiero... Y esto te obliga más allá, porque hacer las cosas de manera diferente es muy fácil decirlo, pero es muy complicado hacerlo, porque lo fácil es la dinámica y esto es para absolutamente todo. Ahora acabamos de dar un paso en el área social, que es meter unas reglas para la renovación de los abonos. Tenemos más de 11.000 abonados atléticos en lista de espera que les gustaría abonarse y no lo han hecho. Tenemos más de 10, 12.000 personas cada día del Atleti que quieren venir al campo y no pueden, y hay abonados que son abonados y no están viniendo, y hemos metido una regla pionera en España, no en Inglaterra. En Inglaterra hay varios clubes que la tienen, que es un compromiso mínimo de asistencia para el abonado, o si no, liberar tu butaca para que pueda venir otro atlético. Vale, y ahí es mi trabajo, o nuestro trabajo, dar espacio a esos atléticos. Pues eso también es hacer las cosas diferentes. La forma en cómo comunicamos en marketing, cómo hablamos en redes sociales, cómo hacemos los eventos, cómo hacemos eventos con Red Bull, con Google, con Riacer, con Nike. Pues a mí me gusta ser muy único y creo que eso es la personalidad atlética. Pero eso te exige mucho en el día a día, porque te exige pensarlo siempre no, lo común no vale. Hay que hacerlo de manera diferente. Y por supuesto este estadio que yo creo que es ejemplo y bajada de todo lo que acabamos de decir. Un estadio que se hizo muy eficiente, puede ser un cuarto, un quinto, un sexto de la inversión de otros estadios grandes de Europa que se están haciendo ahora, pero que compite cara a cara con los mejores estadios del mundo en cuanto a logística, movilidad, espacios. Cuando haces un estadio de cero, te permite conocer los retos de la operativa de un estadio y pensarlo bien. Este espacio que estás viendo aquí, que el año pasado no existía, los conciertos que estamos haciendo, aquí entran 120 camiones prácticamente sin cruzar un semáforo y se van sin cruzar un semáforo. Sí, la evacuación es súper ágil. Y esa operativa nos la pone el metro, que todos los partidos, 35.000 personas vienen en el metro y se van, evacúan muy, muy rápido. Ahora vamos a tener una nueva parada. Bueno, cuando haces un estadio bien pensado y desde cero te lo facilita mucho. Claro. Yo no estaba aquí, pero siempre digo que es uno de los grandes legados del Atlético de Madrid y uno de mi equipo, que sí, primero Miguel Ángel, que no es mi equipo, que es mi jefe, y luego mi equipo ahora, que antes trabajaban con él, hicieron, fue un estadio espectacular. Ahora yo pongo mi granito de arena mejorándolo, creando estos espacios, el Sky Ribbon LED, las zonas VIP nuevas, mejorando la accesibilidad con nuevos parking, nuevos accesos para los aficionados, poniendo nuevas terrazas, sombras. Bueno, hay que pensar todo lo que es la experiencia. Nosotros medimos el NPS de todos los eventos que hacemos en el estadio. Tenemos un NPS casi cerca del 9. Eso es una locura. Es una locura. Tú ves locura. Cualquier otras compañías que lo comparamos y pocas infraestructuras en el mundo tienen esa experiencia del cliente. Sí, sí. Es verdad que le marca un poco la meteorología y el resultado deportivo, obviamente, pero es que hasta en esos estás por encima de un 7, 7,2 en todos los partidos. Claro. Oye, siendo Atlético, ¿cómo son los primeros días una vez te fichan y te reclutan? Porque claro, siendo aficionado, ver la presidencia del Atlético de Madrid tiene que impresionar los primeros días. Acabas de nombrar a Miguel Ángel, ¿no? Y es como el presidente de tu club y luego pasa a ser tu jefe. Esa parte tiene que ser como al principio conciliarla y encajarla los primeros días, ¿no? Un shock. Pues mira,
Esto fue un tiro largo. Yo estaba 7 años en la Liga, Miguel Ángel era vicepresidente, yo era director general, nos sentamos al lado y alguna vez me lo decía. Y yo tuve ofertas para irme a Estados Unidos, para irme a Inglaterra, y yo estaba muy feliz en la Liga, muy contento. Mi ciudad, en la Liga Española, con una altísima responsabilidad, me entendía muy bien con Javier, aunque Javier luego proyectó otra imagen, yo en el día a día me entendía muy bien con él. Aprendía mucho y me sentía motivado. Cuando hago el acuerdo con EA Sport y hacemos el acuerdo con CVC, sí siento que hay que saber cuándo terminas. Y ahí Miguel Ángel un día en un evento de José Ramón de la Morena, a mí me dijo algo en los días antes, digo, y en casa dije, me ha dicho Miguel Ángel esto, y ese día cogió a mi mujer y le dijo, me tienes que ayudar a convencer a Óscar para que se venga al Atleti. ¿Ah, sí? Y entonces iba en el coche yo y me dijo, oye, que va a ser en serio que me ha dicho esto Miguel Ángel. Y ahí ya le escribí, eso fue Navidad, cerca de Navidad, y le dije, oye, si quieres nos sentamos a hablar. Yo, fíjate, había dicho que no a irme a NFL, a Estados Unidos, a Premier League, a Inglaterra, obviamente, en España algunos proyectos, porque estaba bien en la liga, pero mi club, mi ciudad y el momento que está el Atlético con todo el proyecto de Ciudad del Deporte, sí que dije, siento que es el momento. También hablé muchísimo, estuvimos un año hablando. Sí. Jugó fuerte porque fue a tu mujer, ¿eh? Sí. Luego hicimos un viaje al Gran Premio de Miami, que fui con mi mujer y mi hijo pequeño, mayor, que acaba de nacer. Sí. Y ahí nos reunimos con los accionistas, con Ares en ese momento. Fíjate, abril, todavía el 15 de agosto lo cerré con Miguel Ángel aquí, me cogí un avión porque yo estaba de vacaciones y lo cerramos. Y él me dijo, necesito hablarlo con mis socios primera semana de septiembre. Lo cerramos ahí, se lo dije a Javier Tebas al día siguiente y a CVC, y estuvimos 3 meses hasta que se salió publicado casi en diciembre. ¿Qué tal se lo tomó Tebas? Bien, Javier es un señor. Bien, Sí, bien. Bien. Obviamente intentó convencerme de que estuviera CVC claro. También, pero yo siento que en la vida en general tienes que saber tú dónde pones el punto final, porque si no, y más en una casa política como Javier, podían pasar 3 cosas. Una, que Javier y yo saliéramos, que Javier se cansara de mí, o que terminaras, por la razón que sea. Entonces, ser tú el que eliges cuando terminas ya para mí es un éxito. O que acabaste siendo presidente de la Liga, cuarto escenario. Y bueno, también sí, se ha hablado mucho de eso, pero, claro. pero yo sentía que ahí era el momento y luego el proyecto del club, que es una pasada, es una maravilla, y que luego es mi equipo. Entonces, claro. O sea, era muy difícil en España encontrar un proyecto en el ámbito deportivo y entretenimiento que a mí me juntara todo, como el momento en el que estaba en el Atlético de Madrid y luego que era mi ciudad, porque Madrid es mi ciudad. Mi mujer es de Almería, yo soy de un pueblo de Segovia, pero yo considero Madrid como mi ciudad porque es donde está creciendo mi familia y mi club. Claro. Que eso está por encima de todo. Claro. Entonces, es que era imposible decir que no porque se juntaba todo. Claro. Una vez fichas por el Atlético de Madrid, llegas aquí, imagino que empiezas a montar tu equipo. Me encantaría saber, esto me interesa incluso personalmente, Óscar, saber cómo fichas a la gente, la parte de hiring, recruitment, porque se te ve una persona muy afilada, muy rápida, muy exigente, muy profesional. ¿Cómo te rodeas de grandes profesionales? ¿Cómo los fichas? ¿Cómo sabes si va a ser bueno o no? Yo sabía que para Miguel Ángel era importante que intentara funcionar con la gente que había estado con él mucho tiempo. Vale. Y eso es una cosa que me pidió desde el inicio. Estoy muy feliz de que de los 6 directores que tengo en mi comité de ingresos y operaciones, 5 estaban con Miguel Ángel y funcionamos y son gente con la que me encuentro muy, muy cómodo trabajando. Obviamente, he cambiado mil cosas. El otro día con algún compañero de la liga proveamos de... Yo soy súper germánico, reuniones, emails, se responde, puntualidad, y es un cambio de cultura y eso sí que estoy feliz de ver que la gente es... Yo soy un tipo muy intenso, les dije el primer día, yo trabajo a deshoras, fin de semana 5 de la mañana, 4, todos los días a las 5 de la mañana. No pido que me contestéis, pero que sí me respetéis esos tiempos, porque son cuando yo me organizo y me gusta trabajar esas horas. ¿Pero porque madrugas, te levantas 5 a.m.? Sí, me levanto 5 y cuarto y ahí dedico 2 horas y media, 3 para trabajar y es cuando me leo informes, trabajo, ordeno, cambio agenda, contesto muchas cosas, muevo muchas cosas que tengo apuntadas. Entonces les digo, obviamente no pido que me respondáis a esa hora, pero sí me dejéis trabajar. Y los sábados y los domingos igual, yo cada área me emite un informe los jueves, yo entre viernes, sábado y domingo, este fin de semana ha sido uno de los pocos que no he respondido, porque hemos tenido aquí mucho de Bad Bunny y un par de temas personales, pero yo siempre durante el fin de semana me leo los informes de cada área y el lunes todas las áreas empiezan con ello respondido. Y respondiendo a cómo ficho, me gusta rodearme de gente, sobre todo en recursos humanos o headhunting, que me ayudan porque yo idealizo al candidato. Entonces siempre veo el punto bueno del candidato y a veces me equivoco. Cuando trabajan conmigo y les suelo promocionar o esto, no me suelo equivocar.
de fuera me cuesta un poco más. Te equivocas más, no es normal. Me equivoco bastante más. Hombre, me imagino también porque la parte onboarding, con lo que tú has dicho, tu parte germánica de intensidad y tal, igual tenías unas expectativas y no las cumplen, ¿no? Sí, puede ser. ¿Cómo eres como líder en el día a día? O sea, muy pesado. Muy pesado, sí. Sí, porque... ¿Pero luego cercano o distante? Sí. ¿Cercano? Cercano. Sí. Y hago míos los problemas. O sea, no soy el típico que echa enfrente los problemas. Eso no sé si está bien o está mal, pero uno, hago míos los problemas 100%. Dos, me remango muchísimo. No sé si también es bueno o malo. E intento entender a cada uno y todos somos diferentes, todos tenemos nuestro... Y eso sí que, yo digo, conocerse y quererse. Y eso, conocerse y quererse entre todos nosotros es así. Yo tengo mis cosas y seguro que a mi gente pues hay cosas días que me mandarían a mierda y que no me gustan. Igual que cada uno, no todos somos iguales y todos tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Y esto en el fondo no es muy diferente a un club de fútbol o a un jugador y un entrenador. Y saber sacar lo mejor de cada jugador, pues es lo mismo saber sacar lo mejor de cada directivo, de cada empleado. Sí me gusta que la comunicación total y que todo el mundo sepa todo de los compañeros, para que todo el mundo sepa en qué momento está el club, qué decisiones se están tomando en un sitio, cómo afecta. No me gusta nada los compartimentos estancos y eso es una cosa que siempre he llevado a donde voy, pero soy intenso de narices. Cuando un problema se estanca y se pone muy complejo, ¿cómo lo abordas? Uno que lleva encallado varios meses. O sea, siempre del día a día, temas importantes, saco monográficos. Vale. Y no tengo por qué llevarlo con el director. A lo mejor del área de operaciones meto a uno, de explotación lleva a otro, de F&B lleva a otro, de marketing lleva a otro. Los temas relevantes salen de la agenda del día a día y cogen monográficos. Plan estadio, reformas estadio, mejoras, monográfico. Plan conciertos, movilidad, acústica, F&B, operaciones, comunicación, cómo lo explicamos, interacción con el barrio, la parte política, monográfico. Lanzamiento de la nueva camiseta o 125 aniversario, monográfico. Entonces eso sí que me gusta y llevarlo directamente y también llevarlo con gente que no son mis directores, porque así ves también a la gente de abajo y detectas mucho talento. Y yo es que lo disfruto. El otro día en Bad Bunny con Pedro y Claudia, que son las dos personas que llevan conciertos, un año y medio después de que empezó esta locura, pues nos tomamos una copa de champán cuando empezaba el primer concierto, porque ha supuesto mucho traer a alguien como Bad Bunny a hacer su residencia fuera de Puerto Rico más grande de la historia y de las más grandes de la historia de la música. No, y alucinado me has dicho, ¿no? Si tuviésemos 30 días conciertos seguidos de Bad Bunny, lo llenamos igualmente. Sí. Es alucinante. Oye, vamos a abrir otro tema que es marketing digital e inteligencia artificial, que estamos terminando, pero quiero hablar de esos temas, pero antes, una cosa, paréntesis, para que no se me olvide. Los grandes líderes... un poco del Atleti, ¿no? Que hemos hablado un poco del Atleti. Ahora vamos a hablar del Atleti también. Nos va a dar tiempo, que tenemos todavía como 15 minutos. Quiero entenderte también cómo recargas las pilas tú como líder. Es decir, ¿también sabes relajarte y bajar el pistón? No. ¿Un viaje con amigos? No. ¿No? ¿Un viaje con amigos? ¿Te vas 3 días a Europa con amigos? Quedaría muy bien decirte que sí, sí, pero te estaría mintiendo. ¿Pero cómo eres 3 días con tus amigos o con tu mujer en un viaje? Trabajando. O sea, disfruto yo. Yo recargo las pilas muy fácil. Muy rápido. Muy fácil, sí. No me hace falta días de vacaciones. Yo tengo una semana en julio que es así que intento descansar, aunque el móvil y email y teléfono siempre tal, y luego ya en verano, en agosto, a lo mejor que mi familia se baja a Almería, pues yo ahí ya sí estoy trabajando. A mí no me hace falta eso y no sé hacer otra cosa, y te diría a lo contrario. Pero entonces en agosto en Almería tu mujer, ¿qué te dice? Dice, Óscar, para un poco. ¿No? Ya no, antes sí me lo decía. No, ella sabe cuál es mi forma de vida. Claro. Ella sabe cómo yo necesito. Yo disfruto y viviendo mi trabajo y mis proyectos porque son así. No sé hacerlo de manera. No sé hacerlo. No, estoy seguro que a lo mejor que te da bajón o entras en vacío y tal si no lo tienes, ¿no? Quizá. Y cuando terminan las vacaciones estoy deseando volver a la oficina. Claro. Entonces. Es que no lo sé. A mí me encantaría poder apagar el teléfono un día y, bueno, creo que ni me encantaría. Claro, no te encantaría. No sé hacerlo, pero es que creo que tampoco me encantaría. No, lo bueno es que tu trabajo es tu hobby, te encanta. Sí, pero porque me gusta mucho trabajar. Claro. Entonces necesito vivir proyectos en los que estoy contento y me siento bueno, porque me encanta trabajar. Desarrollarte también, ¿no? La satisfacción de hacer crecer cosas. Hacer cosas, claro. Cambiarlas, ver que las cosas pasen. Yo sí creo que tengo algo, es hacer que las cosas pasen. Eso es lo que se me da bien, hacer que las cosas pasen. Qué bueno. Hablemos del Atleti, Óscar. Cuéntame. No, pregúntame tú. Digo que hemos centrado... obviamente este es un podcast de negocio y de gestión y a mí me encanta, pero
Pero aquí hay un componente de Atleti que nadie se puede olvidar. Y lo hemos hablado antes en la gestión. Sí. Y trabajar para ver que el Atleti crece, que ahora somos 160.000 socios. Esta semana, que lo anunciaremos en unos días, hemos llegado a 100 millones de seguidores. Estás en el top 3 de engagement en el mundo. Solo 8 o 10 clubes en el mundo tienen más de 150.000 socios. Pues es algo que estás construyendo un Atleti que crece y que es primera marca deportiva del mundo, sin olvidar, obviamente, el sentimiento que hay alrededor de esto. Y hacer conjugar esas dos cosas es apasionante. ¿Y qué le hace al Atlético de Madrid un club tan especial? Luego te preguntaré algo por dificultades o errores que hayas cometido, que parece que te estoy preguntando solo cosas buenas, pero ¿qué le hace al Atlético de Madrid ser un club? ¿Sabes a qué me recuerda? Yo no soy tan futbolero, fíjate, pero me recuerda un poco a los clubes. Madrid, No, pero de verdad, pero la intensidad, por ejemplo, como viven los argentinos, un Boca, un River, me da la sensación de que el Atlético de Madrid es uno de los clubes que, bueno, a lo mejor también el Betis tiene ese alma, ¿no? Seguramente ahí sí, es un club, el Atlético de Madrid lo hace especial su gente. La gente. Y los que estamos en la gestión no nos podemos olvidar de eso, claro, porque nos equivocaremos. Y es así. Y nuestra gente o nosotros somos los que hacemos el Atleti tan especial. Entonces nosotros tenemos que poner los impulsos o los vehículos para que eso llegue y para que eso siga creciendo. Y obviamente su gente no es la gente de Madrid, que ya casi la mitad de los madrileños son del Atleti, sino la gente del Atleti que hay en España y la gente del Atleti que hay en el mundo. Claro. Y ese crecimiento del Atleti fuera de España no va en contraposición a que el Atleti siga manteniendo sus valores y su esencia. Claro. Es totalmente compatible. Oye, ¿qué errores has cometido en tus 2 años y medio aquí, que casi 3 de gestión, en los que errores que hayas cometido que hayas dicho, ostras, esto lo he hecho mal, o esto lo tengo que corregir porque no le beneficia al aficionado? Errores que hayas cometido, fallos de los que hayas aprendido. Sí, hemos corregido algunas medidas para con el aficionado. Me acuerdo el primer verano, una medida que tomamos con la gente de movilidad reducida y ahí nos estábamos equivocando y rápidamente hemos reducido. Ahora en el abono hay un tema de mayores de 65 que también vamos a intentar ajustar o compensar de alguna manera. Errores con no tomando decisiones que debía. Para mí los errores que más me achaco son los de procrastinar. Es decir, no tomar decisiones que no son sencillas o dejarlas. Que no me considero una persona que procrastina mucho y cada vez que lo digo aquí mi equipo se ríe porque es verdad que yo soy de tomar decisiones, pero a veces por intentar hacer que funcione hemos dilatado algunos temas más de la cuenta con personas o con cambios en el equipo y demás, y esos seguramente sean un poco los que más me achaque. Y luego, por supuesto, la parte de los aficionados. No creo que seas una persona que procrastine mucho, pero quizás sí. ¿Cómo gestionas cuando hay veces que quieres ejecutar cosas a mucha velocidad, pero por los recursos humanos de capital o de lo que sea, ves que no eres capaz de ejecutar a la velocidad que quieres? ¿Cómo? Es que esa es la gestión en esencia. Claro. El priorizar con los recursos que tienes los proyectos que encaminas y cómo los balanceas con la cuenta de resultados del club. Esa es la pura gestión. Esa es la pura gestión. Y eso es para lo que nos pagan. Claro. No nos pagan para tomar buenas decisiones, nos pagan para tomar buenas decisiones, muchas decisiones y rápidas, porque si tomar una buena decisión te lleva 2 años, has perdido 2.000 decisiones en el camino que debías haber tomado. Total. Y ese es para lo que nos pagan, esa es mi visión del directivo, y más en el mundo en el que vivimos, que tienes el acceso a la información de manera muy rápida. Yo ahora estoy bastante enganchado con Cloudé y demás, y la verdad que me lo pone muy fácil. Sí. Porque me permite challengear con él mismo y tener respuestas rápidas. Antes necesitaba un poco más tiempo o ayuda de analistas y demás, y ahora eso te lo facilita a la gente que estamos en esas posiciones. Pero no te veo una persona muy paciente, creo que no lo eres. No, nada, no es mi mayor virtud. No es tu mayor virtud. ¿Cómo gestionas las personas cuando necesitas que saquen lo mejor de ellas y no te están dando lo mejor de ellas? En cuanto a velocidad, eficiencia, rendimiento. ¿Eres buen coach? ¿Cómo lo haces? ¿Te sientas? ¿Comes? ¿Te has dado un café? Yo soy una persona transparente. Yo no soy la persona que se espera la evaluación para decir algo. Vale. Si algo, mi gente lo sabe. Si algo no me gusta, lo digo. Vale. Pero también lo he olvidado al segundo. Vale. Entonces, no me gusta que me pidan perdón, no me gusta, porque ese sentimiento de perdón es un tema. No me tienes que pedir perdón, tío, aquí estamos juntos en el barco. Yo te digo, tronco, espabila con esto, necesitamos esto y ya está. Y seguimos. Vale. Entonces, yo es la forma que tengo de gestionar. Me gusta, es muy sana, es muy sana. Me gusta tener tiempo de calidad con todas mi comité de dirección y el segundo rango también, y tener una relación transparente para con ellos, con las segundas personas. Ahí es donde realmente encuentras equipos de altísimo rendimiento. Yo cuando estoy con un equipo, que no siempre pasa, y uno tiene que ser consciente cuando lo tiene y cuando no,
cuando tienes un equipo de alto rendimiento unido, trabajando a velocidad de crucero, a muy alta velocidad y en excelencia, es cuando se disfruta una maravilla. Y cuando no lo tienes, tienes que saber que no lo tienes y hacia dónde tienes que llegar. Porque hay momentos, el Manchester City de Guardiola, por no hablar de Atlético de Madrid, ha habido momentos de pura altísimo rendimiento y excelencia, y mismo componente, mismo club, mismo entrenador, y ha habido momentos que no. Yeah. Y eso no es que sea sencillo de llegar. Ahora, en el momento que estás, los disfrutas muchísimo. Es verdad que a nivel deportivo el Atleti también va por ahí, ¿no? O sea, tú ves al Cholo Simeone, yo no le conozco, pero desde fuera lo que ves es eso, que busca la excelencia, el máximo rendimiento, la intensidad, y eso se nota también en el club, ¿no? Yo no voy a hablar mucho de la parte deportiva porque me estaría extralimitando. Si te digo que es increíble y de admirar ver a alguien que dedica esa pasión, esa ilusión y esa dedicación y cómo lo vive después de 15 años. Total. Yo no sé si todos seríamos capaces de hacerlo en nuestro trabajo. En mi caso, yo elegí terminar en la Liga, 7 años, vi que era un buen punto y que había que cambiar de proyecto. No venía mal proyecto. No sé si habría podido mantener esa energía, entusiasmo, ilusión, dedicación. Digo que cargo las pilas muy rápido. A mí lo de Diego me sorprende y me apasiona mucho. ¿Un directivo como tú tiene relación con entrenador, jugadores o no tiene demasiada relación? Tenemos los canales para comunicarnos, hay 1000 cosas en que ver, relaciones con patrocinadores, el estadio, compromisos, presentaciones, eventos, obviamente viajes, comparto con ellos, hablo, el equipo tiene su interlocución con el team manager para coordinar todas esas cosas, Mateu y Carlos llevan todo lo que es gestión de la primera plantilla, ayer hablaba con Diego, por ejemplo, de que han estado de safari en África, le dije, oye, Ruanda es nuestro patrocinador, te invita cuando queráis y demás, hay interlocución, no mucha, muy poca, vale. Tampoco la quiero tener, vale. porque no es mi cometido. Vale. Eso es, y tampoco podemos confundir a los jugadores, entrenadores y demás, quien son sus referencias en el club. Uh-huh. Y además es un mundo que es muy, muy, muy delicado también y muy complejo, entonces lo lleva quien sabe de eso, claro. Que es Carlos y Mateo. Oye, Óscar, ¿cómo se gestiona el marketing digital para tener mucho alcance, mucho impacto y ser diferencial versus los demás? De manera genuina, de manera auténtica, innovando, haciendo las cosas de manera diferente, teniendo nuestro propio lenguaje y nuestra propia forma de hacer las cosas y trayendo talento. Eso no es así. Talento. Si tú ves el equipo de redes, ahí hay puro talento, gente joven que ve las cosas de manera diferente, que le gusta y entiende la forma de comunicar de ahora, que les tienes que dar autonomía, no restringir, ser muy ágiles. El club es muy ágil en la toma de decisiones. Todo el equipo sabe hasta dónde puede llegar a la toma de decisiones. Si vienen a mí, las tomamos rápido. Lo que tengo que elevar a Miguel Ángel, lo hablamos rápido. Y afortunadamente con Apolo también no se ha perdido esa agilidad, que para mí no un exceso de burocracia y agilidad que no va contrarrestado al control y a la gestión, no tiene nada que ver, y quien lo compara son excusas para explicar por qué no se es ágil, y yo solo sé trabajar en organizaciones ágiles. Qué bueno. Cuando alguien no es ágil, ¿qué pasa? ¿Tienes coaching con él o...? Al principio sí, y si no, pues tiene que dejar el proyecto. Oye, inteligencia artificial y tecnología, que quiero cubrir este tema. ¿Cómo va a evolucionar la experiencia deportiva para el aficionado? ¿Cómo te lo imaginas en las próximas décadas? Bueno, yo creo que va a mejorar o a facilitar la intensidad en la que vivimos el deporte. Pero el deporte es deporte y el fútbol es fútbol. No va a sustituir a la pasión. Uh-huh. La pasión del fútbol es así. Ahora, todos los que gestionamos cómo la tecnología te ayuda a vivirlo de una manera mucho más cercana y mucho más intensa, sin ningún tipo de dudas. Y a los directivos, la inteligencia artificial obviamente nos está cambiando, uno, eficiente organizaciones, 2, te permite tener una propuesta de valor, si eres pionero, mucho más antes y diferencial al resto, y yo es algo que me obsesiona. Me gusta, con Javier, por ejemplo, hablo muchísimo de eso, porque el primero que me empezó a hablar de ChatGPT hace 5 años, me dio unas navidades, no, y mira, y conéctate y tal, porque él sí que es algo de las cosas que he aprendido de él, de cómo usar la tecnología para el beneficio del negocio y de los fans. Eso, él es una de las personas que más obsesionado está y lleva a la organización loca, y yo es una de los aprendizajes que me he llevado y me gusta mucho. Por ejemplo, para mí mi director de tecnología, René, es una persona clave en la liga, en el club, y clave en el futuro del club.
Pero te imaginas, quiero entender la parte de tecnología a nivel de hardware, porque claro, se ha llegado a pensar que tú desde tu casa, con las gafas 3D metaverso, podías estar viviendo experiencias tanto de conciertos, musicales, deportivas. ¿Crees que va un poco la tecnología por ahí o no tanto? ¿Va por ahí? Sí, va a seguir siendo presencial y creo que la físico. experiencia de vivir en el estadio no la va a cambiar nadie. No, desde luego. Creo que va la tecnología en facilitar la relación y la interacción entre el fan y los jugadores y el cuerpo técnico y el fan y el club, y generar otras experiencias alternativas. Nunca va a cambiar la experiencia de vivir un partido en estadio, y el que lo diga no sabe de fútbol. No, total, ojalá eso no cambie nunca. Porque, Óscar, estamos llegando al final, va a haber una ronda de preguntas rápidas, ¿vale? Vale. ¿Estás preparado? Sí, claro. Hay que responder rapidito. Ya te veo que respondes muy rápido a todo, o sea, que no vas a tener problema. Óscar, ¿para ti el Real Madrid qué es? La política diría que un rival. Un rival. La respuesta política, un rival. Un rival. ¿Y no política? No, ahí dejamos. No, pero me refiero, yo sí pienso en Rafa Nadal, pienso que Djokovic, Federer, grandes rivales, ¿no? Han hecho que todos sean mejores. Yo creo que esto es competición. El Real Madrid ha hecho que el Atlético de Madrid sea mejor. Seguro, claro. A nivel personal, yo como Atlético y luego mi experiencia en la Liga, he visto muchas cosas que no me han gustado. Entonces tampoco te puedo dar otra respuesta más que la política, que es un rival y un equipo que ha hecho que el Atlético de Madrid, por tener en la misma ciudad, sea mejor. Fenomenal. Y a nivel personal, la gente ya sabe lo que yo opino. Fenomenal. ¿El Cholo Simeone ha cambiado para siempre la historia del Atlético de Madrid a nivel deportivo? El Cholo Simeone ha cambiado la historia del Atlético de Madrid. ¿La familia Gil ha cambiado para siempre la historia del Atlético de Madrid a nivel gestión? Sí, sin ninguna duda. Lo que era el Atlético de Madrid hace 20 años y lo que es hoy. Yo no recuerdo a Jesús, mi abuelo me llevaba a ver a Jesús Gil de algunas formas, pero Miguel Ángel ha cambiado la historia de este club. El club moderno que es, el estadio que tiene, lo que representa, lo que ha jugado, las ligas que ha ganado los últimos años con Diego, las finales de Champions, eso lo ha hecho con Miguel Ángel en la gestión. Total. Y no debe ser nada fácil. ¿El aficionado del Atlético de Madrid es el mejor aficionado del mundo? Claro. Desde luego, ¿no? Bueno, 1, por dónde estoy. 2, porque soy aficionado del Atlético de Madrid. Y 3, porque toda mi familia es aficionada del Atlético de Madrid. No te podría dar otra respuesta, pero además que sí, claro. Fíjate, de los 160.000 socios que tenemos, más del 50% son menores de 30 años. Vale. Eso te hace ver que el Atlético de Madrid tiene un futuro tremendo. Sí, que se son va gente que regenerando. además van a crecer y sus hijos y sus nietos van a seguir siendo aficionados al Atlético de Madrid. Estamos en récord de aficionados, pero con una juventud tremenda. Y el 25% son mujeres. Ostras. Y cada año subiendo un punto. Lo cual muy pocos clubes en el mundo tendrán esa mezcla de juventud y de modernidad y obviamente afinidad de las mujeres a tu club. No lo verás en muchos. ¿Qué momento a nivel deportivo, como aficionado del Atlético de Madrid, recuerdas con mayor felicidad e intensidad? Me acuerdo de, bueno, sí, sin duda ninguna, la Copa del Rey en el Bernabéu, el gol de Miranda. Sí. Luego que hemos crecido en las ligas, pero ese partido fue brutal. Yo estaba allí con mi primo y mi hermano. Nos quitábamos un peso de encima, llevamos muchos años sin ganar al Real Madrid, le ganamos en su casa, ganamos una copa. Yo seguramente sea de los días que más felices, y luego la primera liga también de Diego. Qué bueno. De pequeño el doblete, yo estaba aquí, tenía 7 años. Mítico doblete. Sábado, Sabadete, 2-0 al Albacete, y el doblete teníamos. Había venido con la peña de Íscar, creo que era, pero esa no me acuerdo mucho. Era época Milinko Pantic, sí, claro. Radek Babel, sí. ¿No? Caminero, Kiko. Sí. Tengo uno de mis grandes amigos es del Atlético de Madrid, y me acuerdo que había merchandising con los juguetes del Atlético de Madrid, los jugadores, y por eso me acuerdo que los tenía en su habitación y me acuerdo de todos de memoria. El portero era Molina. Sí, claro. Sí. Pero la final de Copa del Bernabéu yo será de las que del momento feliz, además fue en familia, que más recuerdo. Sí. Exaltación total, ¿no? Total. ¿Qué momento recuerdas con mayor felicidad e intensidad como gestor del Atlético de Madrid? Un granito. El pase del Inter fue mi primer año que pasamos en los penaltis, fue un día muy feliz. Las 2 eliminatorias del Barça, no lo sé porque sufrimos tanto que cuando acabas estás contento, pero con haber sufrido. El partido de Copa del Rey aquí que marca Griezmann y luego marca Riquelme, creo que es, que ganamos al Madrid, que marca Griezmann, se va por la banda y la mete ahí en el palo. Ese fue también un día muy, muy feliz. Seguramente esos. Sí. Qué bueno. Ojalá pueda ganar pronto. Oye, Óscar, como a nivel personal,
Sé que para cargar las pilas lo haces muy rápido, pero ¿cómo desconectas? ¿Qué te gusta? ¿Darte un paseo, bicicleta, montaña, gimnasio, comer? Bueno, con mis hijos. Bueno, momentos ¿Dos con mis hijos, hijos, no? tengo dos. Momentos con mis hijos suena típico, pero me gusta, los disfruto y los necesito. Y luego hago tenis. Juego tenis y, bueno, entreno todas las mañanas, pero ahí no estoy ya con las noticias, con el móvil y tal. Pero sí, cuando me meto a jugar al tenis, me viene bien. Qué bueno. ¿Tu comida favorita? No sé. Carne, soy carnívoro. Carne. Y rodaballo, me gusta el rodaballo. Y rodillo, qué bueno. ¿Una peli que te encante? Nada, no soy muy de pelis. ¿Serie? Bueno, las típicas. Típicas. No, sí. ¿Y libro? Leo mucha biografía. Vale. Y veo series, veo mucha biografía. Vale. Ahora tengo que ver la de Rafa, vi el primer capítulo, me encantó. Vale. Tengo que ver a las próximas que ha salido el... Bueno, esto no sé si... Sí, va a salir en junio, de 2016. Está saliendo ahora, quiero ver el resto, me gustó mucho, estuvo muy bien hecha la primera. Leo y veo mucha biografía. Vale. Es lo único que leo. ¿Alguna que te haya gustado mucho? Bueno, seguramente la que más me ha gustado, y es un libro que regalo siempre, que te lo voy a regalar, se Vale. lo vamos a enviar si esto es Anda, muchas la gracias. del CEO de Disney. Ay, no. Ese por forma de gestión, por forma de entender la vida, por forma de entender la familia, por forma de entender la empresa, me encanta. Fue el último CEO de Disney que estuvo un montón de años, se jubiló, ahora le han vuelto a llamar, cómo cuenta toda su historia, hizo carrera adentro. Fíjate, a todos mis directores, antes de venir al club se lo regalé, porque dije, así veo yo la empresa y la vida y así va a ser la relación para conmigo. Se lo regalé a Javier Tebas también, yo creo que a Miguel Ángel también se lo regaló. Es un libro que he regalado muchísimo y te lo voy a regalar. Ay, muchísimas gracias, dedícamelo, ¿eh? No, hombre, no, lo tendrá que dedicar el que Qué bueno. No, pero con cariñeta. Oye, última pregunta. ¿Cómo te imaginas al Atlético de Madrid en 2030? ¿Cómo te gustaría que llegue el Atlético de Madrid a 2030 y cerramos? Lo primero, ganando. Bien. Porque todos los aficionados queremos un Atlético de Madrid que gane. Lo segundo, un club moderno con un proyecto de ciudad de ocio, deporte y entretenimiento, que es hacia donde va la industria, única en el mundo, con un club con un crecimiento a nivel internacional, siendo una de las grandes marcas deportivas del mundo, con una masa social reconocible y enganchada al Atlético de Madrid, y ganando y conmigo aquí. Qué bueno. Óscar, muchísimas gracias. Ha sido una auténtica maravilla de podcast. Se ha pasado rapidísimo. Sí. Muy intenso, ¿eh? Ha sido un ping-pong. Ha estado súper a gusto, la verdad. Joder, pues te lo agradezco un montonazo y muchísimas gracias por haber venido. Nada, si a la gente le sirve para entender un poco desde dentro cómo se gestiona un club de fútbol, pues encantado de compartirlo. Has compartido muchísimos datos, o sea que yo creo que el aficionado te lo va a agradecer. Gracias. Bueno, gracias.